Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta hermosa mañana su santo y bendito Espíritu de Dios, queridos hermanos, se manifieste en nuestras vidas. Damos gracias por su gran infinita misericordia, que en su gran amor, en su gran paciencia de nuestro Padre Celestial, hermano, cada día nuestro Señor se apiade de nosotros, envíe sobre nosotros una palabra de bendición, envíe sobre nosotros una palabra, queridos hermanos, que nos induzca siempre a buscar la presencia de Dios, a buscar siempre, queridos hermanos, la bondad, la misericordia de nuestro Señor, la paciencia, su perdón, porque estoy plenamente seguro, queridos hermanos, que si nosotros buscamos la misericordia de nuestro Padre Celestial, Él nos los dará, porque Dios es bueno, dice la Escritura, aún con los buenos, aún con los malos y con los ingratos, Dios es bueno. Dios envía sobre nosotros siempre, queridos hermanos, envía una ayuda para todo aquel que le clame, para todo aquel que le pida. Dios envía su ayuda, y es importante entender que en este camino, en este proceso, dependemos de Dios, dependemos de su confianza, dependemos de su bondad, dependemos, queridos hermanos, de su misericordia, y eso es lo que nos hace, eso es lo que hace ser diferente nuestra vida, nuestra relación para con Dios, depende de esa bendita bondad. Por eso en esta mañana quiero hablarles de algo que el Señor puso en mi corazón, que es importante en nuestra vida, hermanos. A veces llevamos una vida tan confundida, una vida, queridos hermanos, creyendo de que el Evangelio es creer en Dios, y todo aquel que cree en Dios, parece ser que Dios le da a favor toda su confianza, le da a Dios toda su plena seguridad de que es amado por Dios. ¿Te has preguntado alguna vez si eres amado por Dios o eres odiado por Dios? Porque hay personas a quienes Dios odia. Hay personas a quienes Dios no es agradable nada su vida, aún sea cristiano. Su vida no tiene nada apreciable, porque Dios, nuestro Señor, vino a enseñarnos el amor y no a odiar. Y quiero decirles algo, que nuestra vida, tanto aquel como el que ha caído, como el que está de pie, no tiene derechos, no tiene derecho a levantarse. Si algo no tiene derecho el ser humano, es levantarse contra su semejante. Si algo está prohibido para el ser humano, es levantarse contra su prójimo, buscar su destrucción, buscar su venganza. Por eso la salvación, queridos hermanos, es creer que Dios está de nuestro lado. No, Dios no está del todo, no está de nuestro lado. Dios está en contra de aquellos derramadores de sangre. Hay gente que es derramadoras de sangre. Y aquellos hermanos que son derramadores de sangre, no se les permite edificar. No se les permite, queridos hermanos, soltar palabras, hermanos, que edifiquen, porque su lengua son derramadores de sangre. Un derramador de sangre no se le es permitido, queridos hermanos. Dice que Dios aborrece, dice en Proverbios 6:17, dice que Dios cosa y cosa aborrece. Dios dice: la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Dice que las manos derramadoras de sangre inocente. Dice que dice en Ezequiel 22, versículo 2: tú, hijo de hombre, no juzgarás tú,
No juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones. No juzgarás tú. Dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí mismo para contaminarse. Oh, dice, no, los hombres no serán, juzgados. A los hombres no les toca juzgar la vida de los demás, sino que Dios va a juzgar, dice, a los hombres derramadores de sangre. Queridos hermanos, el temor a Dios nos hace tener mucho cuidado en el trato con los demás. El temor a Dios nos hace realmente, porque muchos pueden perder su salvación, aún estando en una iglesia, aún siendo lo que sea. La salvación depende de la vida. Por eso le dijo el Señor en el libro de Ezequiel a los centinelas, a los atalayas. Le digo, si tú no le inviertes al impío de su pecado, y él no se percibiere de su pecado, y él muriere, y tú no les habes apercibido, morirá él y morirás tú. Estamos viviendo, mira hermano, una de las palabras que me vino a mi mente esta mañana: nadie merece ser despreciado por fallar. ¿Sabe qué trae tanto menosprecio, tanto odio? Dice que la tierra está gimiendo, está pidiendo a Cristo. La tierra, hermano, está pidiendo. ¿Qué es lo que gime en la tierra? ¿Qué es lo que está gimiendo en la tierra, hermano? De tanto. Dice que la creación, dice Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Esa generación, dice que hay una generación que gime. No solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque con esperanza, dice, fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque la que algunos ve, ¿a qué esperarlo? Dice, la tierra gime, dice, pero con nosotros sabemos que toda la creación gime a una, aún estando en dolores de parto. Dios es vengador de sus enemigos. Dios, como buen padre, no permite que los hijos se maten entre ellos. No permite que los hijos se odien entre ellos. Al que odia a su hermano, se le desconoce como hijo. Al que menosprecia a su hermano, se le desconoce como hijo. Al que todo el tiempo está hablando mal de su hermano, se le desconoce como hijo, y trae consecuencias graves. Nosotros podemos estar en una iglesia. A nadie salva una iglesia, a nadie salva una Biblia, a nadie salva creer en Dios. Lo que realmente salva a Dios es hacer su voluntad. Lo que realmente nos salva es el temor a Dios. Por eso dice que la tierra está gimiendo, está pidiendo a gritos que venga el Señor Jesucristo. Dice que esa sangre, dice que esa sangre es la que dice ven, es la que gime, es la que clama. Hay una generación que gime, que clama. Dice la misma escritura nos enseña, queridos hermanos, que esta, dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esa sangre que es la de Cristo, es la sangre, dice que desde la sangre de Abel hasta la sangre de Cristo clama hoy. Están diciendo ven Señor Jesús, vénganos. Dice que la sangre pide venganza. La sangre de Cristo pide venganza. Por eso dijo el Señor, Mateo 23, versículo 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por lo tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad.
para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Para que venga la sangre, para que venga. O sea, cuando dice venga, está diciendo para que Dios se vengue de toda gente, hermano, que se derramó, que los mataron. Desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. Mira, hermano, esto me gustó porque dice que hoy las muertes que vienen, dice que estos los mataron entre el templo y el altar. Lo que está diciendo que hoy la gente, la generación de víboras, la gente derramadora de sangre, y a quienes Dios odia, porque dice en Proverbio que Dios odia a la gente derramadora de sangre, a la gente que cree que merece, que todo aquel que falla, que todo aquel que peca, que todo aquel que se equivoca, merece ser muerto, merece ser despreciado, merece tener un trato duro con él. Dice aquí, a quien lo mataste entre el templo y el altar. Eso representa que ellos no permitieron que ellos se acercaran a Dios. No permitieron que Dios, hermano, dice que los mataron. Son de aquellos que buscan que no se acerquen, las personas se acerquen a Dios. ¿Se acuerda usted de aquel fariseo, hermano, que decía, Señor, gracias, Señor, porque yo no soy como este hombre pecador? Él sabía que era un ladrón. Él sabía que había cometido un adulterio. Él sabía que había cometido una falla, porque él dijo lo que había hecho. Yo no soy como este adúltero, ladrón. Lo estaba condenando. Lo estaba, hermano, pero él estaba dentro del templo. Él estaba dentro de la propia sinagoga. A quien mataste entre el templo y el altar. Lo mataron a quienes no permiten, si están en pecado, no les permiten entrar a una iglesia. Si están fallando, están equivocados, no les permiten entrar a una iglesia. Los matan, les matan la fe desde antes, porque la fe es lo que salva al hombre. Si una persona se acerca al Señor, nadie puede negarle los derechos de su salvación, porque Dios va a demandar la sangre, la sangre de las personas. Está la sangre de Cristo. Porque hay dos tipos de cosas que vamos a mencionar ahorita. Las personas se volvieron inhumanas. Las personas se volvieron, queridos hermanos, son desnaturalizados. No reconocen a su semejante y no reconocen su propia sangre. Más interesante que dice que la tierra cayó en una maldición. La tierra cayó, queridos hermanos, dice que esa sangre clama. Dice que esa sangre, hermano, dice que, por tanto aquí, dice que para que venga toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. O cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisisteis, y aquí vuestra casa está desierta. Dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vuestra casa está desierta, la presencia de Dios no está, el Espíritu de Dios no está. Cuando una persona odia a su hermano, cuando una persona menosprecia a su hermano, cuando una persona cree que las personas merecen ser despreciadas, merecen ser atacadas, merecen ser odiadas, merecen ser repudiadas, dice que su casa está vacía. El corazón lo tiene vacío. El Espíritu Santo, cuando muere en nosotros, cuando Dios muere en nosotros, nos hace provocar amor. A mi Señor Jesús, una vez una traducción dice que por qué mi Señor Jesús no murió por la sangre derramada. Algunos científicos dicen que, y la misma Biblia dice, que los hermanos, ya luego lo vamos a ver con más detalle, dice
que mi Señor Jesús murió. Dice que esa manifestación, cuando el centurión usa la lanza y le abre el costado y le salió agua y sangre. Dice que esa manifestación, dice la ciencia, que esa manifestación de agua y sangre solamente se produce cuando un corazón estalla, pero dice que estalla de dolor. Mi Señor Jesús murió, lo que lo mató en la cruz fue el dolor de tanto odio sobre los hombres. Y por eso Él dijo: antes, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaban derramando su sangre de tanto odio, tanto rencor que le tenían a Él y a todo su pueblo. Hay gente que no soporta a un hombre pecador. Hay gente que no soporta a una persona que falla, que se equivoca. Mi Señor Jesús, dicen que su corazón le estalló de dolor, de odio, de que tenían los hombres para con Él y contra su pueblo. Él no murió por los clavos. Él murió de dolor, de sentir que la humanidad estaba llena de odios, estaba llena de rencor, estaba llena de ira, de violencia, de enojo. Es un dolor muy grande el saber que alguien no sabe perdonar a otro. Es un dolor muy grande saber que nuestro Dios mira el corazón de las personas, corazones odiosas, corazones, hermano. Lo que el Señor le está diciendo es que nadie merece ser despreciado por fallar. Por eso dice que la tierra se contaminó tanto de tanta sangre derramada por los justos. Dice que a quien los mataron entre el templo y el altar, no vaya a contaminarnos una persona que falla. Cada uno carga el pecado en sí mismo. Tú no vas a dar cuenta ni por el pecado de tus hijos, ni los hijos van a dar cuentas por tu pecado como padres, ni tampoco tu esposo vas a dar cuenta por tu esposa por los pecados de tu esposa, ni tampoco tu esposa vas a dar cuenta por los pecados de tu esposo. Cada uno Dios los va a juzgar por su propio pecado. Cada uno seremos juzgados según nuestra vida. Pero tú ni yo tenemos derecho de matar y de terminar de rematar. ¿Se acuerda usted que Dios puso una señal sobre Caín para que todo aquel que lo matase, él también fuera muerto? ¿Se acuerda usted que también tenía las señales de los Caínes? Hermano, es que también a Saúl, quien matara a Saúl, también se le consideraba un asesinato. Vamos a ver, queridos hermanos, que aún Saúl se tira sobre su propia espada, pero un malecito lo ayudó, lo empujó para que terminara de morirse, que terminara de meter la espada en su vida. Lo que representa que si usted ni yo podemos tocar la vida de nadie que ha caído y está agonizando, si no nos apiadamos, usted ni yo, no puede uno rematar la vida de nadie, porque también van a ser muertos. Nadie puede tocar la vida de un caído. Nadie puede tocar la vida de alguien, queridos hermanos, de rematarlo y destruirle porque cree que se merece ser muerto, merece ser despreciado, porque falló, porque se equivocó, porque, hermano, porque merece un desprecio. Acá dice, queridos hermanos, que ellos mataron a la gente. Dice que los mataste entre el templo y el altar. Gente que se quería buscar el arrepentimiento, que quería acercarse a Dios. Ellos no lo permitían. Gente que anhela buscarse el perdón de Dios, la misericordia de Dios, ellos no lo permitían. Qué crueldad más grande. Esta gente hace, hermano, porque no conoce al Señor. Por eso el Señor le dijo a este de Pablo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Si algo le cambió la vida
Pablo, hermano, porque él mataba a cristianos. Creía que le hacía un favor a Dios, eliminando a todos los pecadores en el mundo, no sabiendo que él mismo dice: yo era el primero. Yo era el primer pecador, el primer malvado, el primero que estaba mal. Nadie tiene el derecho de ponerle el pie ni rematarle la vida a nadie, porque se considera una persona derramadora de sangre. Dice que la tierra se contaminó. Por eso estamos viviendo tiempos donde la tierra está contaminada. La tierra gime, dice, como dolores de parto. La tierra ya no aguanta, queridos hermanos. ¿Por qué estamos viendo tantas calamidades en el mundo? Tantos desastres, tantos terremotos, tantas cosas. Dice que está como dolores de parto. ¿Por qué hay tanta mortandad? ¿Por qué hay tantos huracanes? ¿Por qué hay tantos tsunamis? ¿Por qué hay tantos terremotos? ¿Por qué hay tantas enfermedades? Porque la tierra ya no aguanta tanto odio de los seres humanos. Tanto odio hacia otro ser humano. Gente que se quería acercar a Dios, a pedirle perdón a Dios, a reconciliarse con Dios. Ellos mismos lo mataban desde antes que llegara. Quiero decirle que Dios, pregúntate si Dios te ama o Dios te odia. Al menos que seas una persona que realmente busques la salvación de los demás, Dios está de tu lado. Pero si eres una persona derramadora de sangre, Dios te odia. No pensemos, queridos hermanos, que somos unas bellas personas, porque lo que importa es el amor. Lo que importa, queridos hermanos, es no tocar a nadie caído. La tierra hoy está pasando grandes cosas, porque dice que gime. Esa tierra gime, la tierra hoy gime pidiendo venganza. Es la sangre de los justos, dice, pidiendo venganza. Queridos hermanos, estamos en un tiempo muy delicado, porque el tiempo del engaño. Dice aquí que el hombre se ha vuelto desnaturalizado. ¿Qué significa desnaturalizado? Según el diccionario, significa que no siente cariño, que no siente afecto por amigos, por familias cercanas como sus padres, sus hijos, sus hermanos. Falta de deberes o cuestión de amor y afecto hacia su propia sangre. No siente afecto por su propia sangre. Y la sangre está dividida en tres partes. La sangre está dividida, dice, y los dos, porque la Escritura dice que nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Hablando del matrimonio. Nadie jamás aborreció el cuerpo de Cristo. Nadie jamás aborreció su propio cuerpo. Cuando habla primero que nadie aborreció jamás su propio cuerpo, está hablando del matrimonio, y los dos serán uno solo. Pero también la Escritura dice que nosotros somos un cuerpo en Cristo. Pero también la Escritura dice que nosotros somos un cuerpo, que somos templo del Espíritu Santo. Ya este cuerpo personal se llama templo del Espíritu Santo. Pero hay otro cuerpo que es la iglesia, que también somos parte de la iglesia. Pero también hay otro cuerpo, el cuerpo del matrimonio, que también es uno. Dice que nadie aborreció su matrimonio, nadie debe de aborrecer a la iglesia, nadie debe de aborrecerse a sí mismo. O sea que nadie debe desearse ni la muerte, ni la destrucción. Ni en el matrimonio, mujer, tú no debes de odiar a tu esposo. Tú no debes de desearle lo peor a tu esposo. O tu esposo no debe desearle lo peor. Nadie aborreció, y esta palabra aborrecer significa separarse. Esta palabra aborrecer significa no soporto estar junto a ti. Te detesto, ya no te aguanto, eres insoportable. Porque hay personas, hay que describir mucho el porqué, las circunstancias. Porque no sean simplemente palabras, sino porque hay circunstancias. Para no juzgar que solo depende de las palabras, sino de las circunstancias. Nadie debe aborrecer ni un miembro que falla, que se equivoca.
Nadie debe de aborrecer a uno de la iglesia y matarlos antes de que llegue al altar, antes de que llegue al templo. Hay gente que piensa que no merece estar en la iglesia. No oran, no claman por ellos. Pero también somos, así como somos un solo cuerpo, también somos una misma sangre. Porque dice que es la sangre pide venganza desde la tierra. Somos nuestra propia sangre, la propia familia. Somos familia o sangre de familia. Pero también dice, hermano, que tenemos una sola sangre en Cristo, la iglesia de Cristo. Una sangre en Cristo. Pero también te dice que somos carne, somos una sola carne y hueso, y serán una sola el matrimonio. La familia, la iglesia y el matrimonio cargan también la propia sangre. Hermano, el matrimonio, la iglesia y el propio cuerpo es un solo cuerpo, es una sola carne y sangre. Lo que tiene vida. Es importante, dice que ¿por qué dice que cuando pero la sangre, dice, es la que pide venganza? Que dice que esa sangre pide venganza que se ha derramado sobre la tierra. Esta generación de víboras, generación maligna, que odia la sangre, porque las víboras, hermanos, en el huerto, odia la sangre de Cristo, odia el cuerpo de Cristo. Dice que la aborrece, la odia. Por eso dice que es una generación de víboras. ¿Cómo escaparé de la condenación del infierno? Odian a todo aquel que se acerque al altar. Odian a todo aquel que se arrepiente. Ellos piden venganza. El que se conduce por la ley será muerto. Si usted llega a fallar en una, es una persona que no soporta la vida de los demás. Aunque fallen y se equivoque, aunque la persona quiera acercarse al altar y usted esté impidiéndoselos, téngalo por seguro que son hijos del diablo. Téngalo por seguro que son una generación que odia la sangre de Cristo. ¿Saben por qué odian la sangre de Cristo? Porque dice que los destruyeron, los mataron entre el templo y el altar. Porque, queridos hermanos, porque no permitieron que ellos, la sangre de Cristo, los perdonara. Hay gente que piensa que no merecen, hay personas que no merecen el perdón. Si una persona pidió perdón y ellos deciden que no, que piensan que siguen siendo los mismos, están odiando la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar todo pecado, menos la blasfemia contra el Espíritu. Si Dios perdona a una persona, cualquiera que haya hecho su falla, su equivocación, su error, la intención de la serpiente en el huerto era matar a los Adanes. Los mató espiritualmente, porque realmente, hermanos, ellos se les fue quitado el espíritu, pero no los pudo matar humanamente, porque la sangre derramada, aún la sangre no derramada en la cruz, ya estaba haciendo efecto sobre los Adanes. Por eso dice que desde los días de Abel, esa sangre ya estaba presente. La sangre de Cristo estaba presente. El sacrificio de la cruz ya estaba presente. La intención de la serpiente en el huerto era matar a los Adanes. Pero aún la sangre, aunque la sangre de Cristo no había sido derramada en la cruz, aunque no se había llevado a cabo, ya estaban las promesas también sobre ellos. Somos hijos de Adán. Fue la sangre de Cristo quien no permitió que los Adanes mueran eternamente. Fue la sangre de Cristo que los protegió. Los Adanes se equivocaron, fallaron, pecaron, desobedecieron a Dios. Pero nuestro Padre Celestial, como tenían la sangre de Cristo, no murieron. Habían cometido, aunque el pecado mata. Pero hay uno dice que mata, que quita la vida y la vuelve a poner. Hay uno que mata eternamente, hay uno que mata, el pecado mata temporalmente, pero el que va a matar al final, eternamente, es nuestro Dios, si el hombre no se arrepiente de sus pecados.
Por eso es importante entender que tenemos la última oportunidad, aunque estemos muertos. Dice que Él nos amó, Él nos perdonó, estando muertos de nuestros delitos y pecados, y nos dio juntamente vida en Cristo Jesús. Hoy, gracias si venimos a Cristo y nos arrepentimos, Él nos da la vida. ¿Por qué? Porque hay una muerte todavía eterna. Hoy hay una muerte temporal, pero hay una muerte eterna, la cual no las da el pecado, el cual no las da las tinieblas, el cual no las da el apartarnos, lo da el propio Dios. Una muerte eterna, una condenación eterna, por cuanto no creímos en Él. Por eso vemos que la sangre de Cristo, cuando está presente, no permitirá que una persona muera eternamente. Pero dice que por causa de la tierra había caído en maldición. Lo que estaba diciendo, hermano, que cuando habla de la tierra estaba hablando de habitantes, de hombres, un tipo de gente creyente. Gente que en lugar de bendecir, maldice a los de su propia sangre. Y a su prójimo, a su propia carne, a su propio cuerpo, a hombres semejantes igual a él. No olvidémonos que en los hombres existe la sangre. Hay sangre, hermano, hay hombres derramadores de esa sangre preciosa de Cristo. Hay quienes piensan que hay gente que está perdida. Cuando ¿acaso no Saúl le había hecho mucho daño a David? Y una vez David, tentado por el diablo, por sus propios deseos de venganza, quiso cortarle el manto a Saúl. De repente David reacciona. Dice: no toquéis al ungido del Señor. ¿Qué iba a hacer? Iba a cometer, hermano, iba a cometer su propia muerte, nada más el querer vengarse de Saúl. Por eso Saúl le digo: tú eres más bueno que yo. Oh, hermano, es increíble entender los propósitos divinos, porque dice, hermano, que el propósito de nuestra vida es saber perdonar, es saber olvidar, pero nadie merece ser despreciado, nadie merece ser rechazado, nadie merece, queridos hermanos, que una persona se vengue, odiada, menospreciada. Por eso el poder, hermano, y es el poder realmente de la misericordia lo que nos hace tener la vida de Cristo. Por eso nosotros es importante entender que la tierra dice, la tierra clama venganza. La tierra no soporta tanto odio. Dice David, dice David: después se turbó el corazón de David porque había cortado, dice, pero vamos a ponerlo desde el 20. Dice 24, versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí, el día en que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te placiere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de eso se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, y yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Así reprimió David, dice, a sus hombres con palabras. Reprimió, vea, así los reprimió. Oh, eso está tremendo, hermano. O sea que dice que esos insultos en despedazar, mira la intención de otros. Dice, los y sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. No les permitió que siguieran hablando. No les permitió que atacara. No les permitió. Pero hay gente que, hermano, enseguida forman adeptos, compañeros, y se ponen en contra de las personas.
Oh, qué tremendo, qué diabólico es esto. Para muchas personas que hacen que las personas hagan lo mismo que ellos con los demás. Esto es diabólico. Sea hombre, sea mujer. Así reprimió David y se reprimió de Dios se extienda, porque entendió que también tu hermano, si está en una iglesia, es un ungido de Dios, porque la sangre de Cristo, ¿qué significa Cristo? Cristo significa ungido. Si la persona que en Jesucristo y ha confiado en Jesucristo es un ungido, no se te permite tocar el manto, no se te permite tocar la vida de ellos, no se te permite, a nadie se le permite, porque nadie merece. La enseñanza de nuestro Padre Celestial es que nadie merece ser despreciado, nadie merece ser aplastado, nadie merece ser destruido, nadie merece ser, hermano, llevado a la muerte. Nadie. Por eso dice, así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oye las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy que tus ojos, dice, está tremendo, hermano. Si usted oye que alguien está hablando mal de ti y te dejas llevar por esas amistades, si alguien sabe que te está haciendo algo y te dejas llevar por esas amistades, repréndelos, porque puedes cometer en tanto coraje, en tanto odio, en tantas cosas, te puedes convertir en un asesino, en un derramador de sangre y terminar muerto eternamente. Saúl no fue salvo, pero usted no tiene por qué compararse ni dejarse de llevar por amistades que causan división. He aquí, han visto que tus ojos, como te he puesto yo mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es un ungido de Jehová. Te perdoné, dijo David, porque me acordé que la sangre de Cristo está en la vida de mi prójimo, está en la vida de mi esposo, en la vida de mi esposo. Hay quienes no buscan el perdón ni la reconciliación, porque están llenos de odio, de maldad, están odiando en ese momento. Por eso mucha gente se da cuenta, el odio los ciega. Por eso dice que en la ira del hombre no obra la justicia divina. Porque un odio puede causar automáticamente la muerte y no te das cuenta que cuando cometiste el error es demasiado tarde. ¿Por qué cree que Dios no perdonó a David cuando mató a Urías? Le digo: por cuanto no tuviste misericordia. Juicios y misericordia será si no tuvieres misericordia. Por eso dice que a causa de esta maldición, gente que no bendice, sino que maldice su propia sangre, maldice a su propio semejante. Cuando los hombres se dejan llevar por otros, se vuelven inhumanos. La palabra inhumano significa cruel, falta de humanidad, carente de sensibilidad propia del ser humano, alguien que no demuestra compasión, empatía o consideración por otros seres humanos, comportamiento que no respeta la dignidad o los derechos humanos, como el maltrato. Son gente inhumana, sin misericordia, sin compasión. ¿Cuántos creen que la gente pecadora, o la gente que falla, o la gente que comete errores, la gente que desobedece, merecen un trato de menosprecio, de desprecio o un trato cruel? Quienes así lo consideran, no vayas a fallar a una.
porque entonces Dios te hará lo mismo que tú le hiciste a otros. Por eso la tierra cayó en maldición. Ya no había amor, sino odio, violencia, corrupción, maltrato inhumano contra su prójimo. Los mataban antes de llegar a pedir perdón. Los mataban antes de acercarse a las cosas de Dios. Qué tremendo, hermano. Por eso dice que la tierra está gimiendo, pidiendo: Cristo, ven. Ven, Cristo, ven, mi Señor. Porque la sangre derramada de mucha gente que no les permitieron acercarse al altar, los mataron antes. Les mataron la fe. El odio contamina la tierra. El diablo retesta la sangre de Cristo. Sabe que si alguien se acerca a Cristo, todo perdón será perdonado. Pero dice que los mataban antes. Hoy la propia iglesia le está cerrando las puertas. Hoy los propios cristianos le están cerrando las puertas a los demás. Le están dando un trato inhumano. El odio contamina la tierra. La tierra está enferma. Y se está, hermano, se está comiendo o tragando a los hombres sin Dios. Hombres rebeldes, hermanos, que se oponen a la verdad, como lo pasó con Coré. Hombres que se rebelaron a la verdad. Se los tragó la tierra vivos, a él y a toda su familia. Y a todos aquellos que apoyaron. Se los tragó la tierra. La tierra está abriendo su boca. Se está comiendo y tragando a los hombres sin Dios. Y la tierra, ¿qué es lo que demanda? Muerte. Muerte. Por tanto odio que ya contaminaron la tierra. Por eso la tierra está enferma. No es una tierra bendecida, es una tierra maldita. Hermano, porque solo donde pone el pie nuestro Dios es bendito. Porque la tierra se está tragando a todos los hombres que odian. ¿Quién cree que merece un trato inhumano? Un trato sin derechos humanos. Un trato, queridos hermanos, sin derechos humanos delante, claro, el derecho es humano delante de Dios. Y aún así en la tierra, nadie tiene el derecho de maltratar a nadie o despreciar a alguien, porque eso es un gente derramadores de sangre. Y lo más interesante, cuando la tierra cayó en maldición, ya no había amor. Pero más interesante de esto, que la palabra Caín, la palabra inhumano significa desprecio, significa, hermano, es falta de sensibilidad, significa violencia. Lo más interesante que palabra Caín, eso significa. Caín significa violencia, significa maltrato, significa crueldad, significa esconder la ira, significa defraudar, significa enojo, significa golpear, significa falso, significa celoso. El celo. Por causa de Caín, las personas se volvieron inhumanas y desnaturalizados. Son empáticos. Son gente cruel. Cuando una persona cae, falla, se equivoca, son gente cruel. Todo el tiempo están recordándoles el pasado, para que no se acerquen al altar, para que lleguen a entender que Dios los desprecia, Dios los odia. Pero aquí no, Dios ama al pecador y busca que él se arrepienta, pero más odia al hombre que desprecia a otro hombre. Dios ama al pecador, pero odia al hombre derramador de sangre, aquel que le dice que Dios es incapaz de perdonar su pecado, que Dios es incapaz de volverlo a la vida, que Dios es incapaz de volverlo otra vez a su posición delante de Dios. Que Dios ya no quiere nada con él y buscan que a través de ese trato diferente se den cuenta
de que no son bien recibidos en la iglesia, que no son bien recibidos delante de Dios. Oh, dice que lo mataron dentro del templo y el altar. Les hacían ver que no eran bien recibidos en la iglesia, que no eran bien recibidos delante de la presencia de Dios. Dios no los recibía. No les enseñaron, queridos hermanos, que la sangre de Cristo tiene poder para meternos en el lugar santísimo. No les enseñaron, queridos hermanos, que el perdón de Dios nos hace reconciliarnos. Por eso dice que el ministerio hoy está presente, el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es lo que se está predicando hoy, hermano? Hoy se está predicando el ministerio de la reconciliación. Por eso la bendita palabra nos enseña esto. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconcíliate con Dios. Miren lo que dice. Nos ha encargado, dice que Cristo estaba con el mismo Padre, que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta. Él no está matándote. Él no está poniéndote el pie. Él quiere levantarte. Pero dice que mataban a todos aquellos que se acercaban a una iglesia o se acercaban a su presencia. Porque los Caínes van a estar presentes, por eso hay muchas iglesias que han caído en maldición. La tierra es maldita. Porque en lugar de edificar hay mucho maltrato, violencia, crueldad, diferencia, divisiones. Pero no por causa de todos, sino porque hay gente derramadoras de sangre, golpeadores, enojo, iras. Y no solamente eso, sino que se dejan llevar por el consejo de otros. Y no solamente eso, sino que forman un grupito. Cuando David se dio cuenta, dice que David se da cuenta de esa acción equivocada. Le dijo a los que estaban con él, dice que los reprendió. Dice que no les permitió que se levantasen contra Saúl. Así reprimió David, dice. Así los reprimió. Los echó fuera, dice que les echó en cara. Esa palabra reprimió, dice que significa les echó en cara. Por esa mala, en lugar que le enseñaran a perdonar, le apoyaban. En lugar que le dieran un buen consejo, le apoyaban. Hoy la tierra gime por tanta violencia. Lo que está diciendo por tantos hombres descendientes de Caín, los cuales son derramadores de sangre, que no soportan que alguien falle, que se equivoque, que peque, que les haga daño. Actúan en consecuencia buscando la muerte. Pero vemos que la sangre de Cristo es la sangre de Cristo que pide venganza hoy. Dice que en Romanos 12, versículo 8, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, dice, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vean que dice, mía es la venganza. La sangre de Cristo pide venganza. Desde la sangre de Abel pide venganza. Lo más tremendo dice que gime la tierra, gime pidiendo venganza. Porque la tierra se profanó. Y lo más tremendo, queridos hermanos, que esta palabra dice que esta palabra enemigos, dice que Dios dijo, ¿verdad, hermano? Porque es importante entender esta palabra enemigos. Según muchas ocasiones dice, profanaron vuestros ojos y ellos no conocieron. Dice,
Esta palabra gemidos, esta palabra enemigos, significa, queridos hermanos, déjenme muestro aquí. Esta palabra enemigos significa aborrecer, significa hostilidad hacia otro, ser hostil, hermano, eso es tremendo. O sea, como que yo soy desde que te veo, yo soy voy a guerrear contigo. ¿Qué le pasa a los hombres, hermano? Contrario, enemigo. Les dan a entender a los demás, yo soy tu enemigo. Yo soy el que me voy a oponer a ti. Yo soy tu rival. Yo soy el que te voy a hacer la vida imposible. Dice que significa mostrarse hostil hacia los demás. Pero también significa enemigos cuando el Señor dice son enemigos. Esta palabra enemigos significa, queridos hermanos, significa enemigos personales. Y lo más interesante de esto, que esta palabra enemigos personales significa, queridos hermanos, significa, dice que son los que se rebelaron contra el Espíritu de Dios. Al no obedecer su palabra, se rehúsan someterse al Espíritu o al señorío de nuestro Dios. Y dice que la Escritura dice en Jeremías 63:10 que Dios mismo peleó contra ellos. Tú le tocas un pie, le tocas un dedo, le tocas un manto a un ungido de Dios, alguien que ha recibido la sangre de Cristo, y aunque falle y aunque se equivoque, tú no eres nadie para tomar venganza, porque si tocas a uno, Dios te va a combatir a ti. Te volverás enemigo de Dios, porque Dios no permite que una persona, un hijo de Dios, derrame sangre, ni acabe con la vida de nadie. Te vas a convertir en enemigos. Por eso hay quienes piensan que Dios lucha contigo por tus enemigos. No, Dios está luchando contigo y conmigo, digamos. Porque son gente que busca venganza por su propia cuenta. Por eso nadie merece ser despreciado. Hostilidad hacia otro. O sea, hermano, que nadie merece ser despreciado. Nadie merece ser destruido. Nadie merece ser tocado. Y aún sea el peor. Por eso el Señor dijo, Mateo 9:12 dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Sí, pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no? Oh, misericordia quiero. Otra versión dice, misericordia quiero porque ustedes condenan al inocente. Inocente no significa que no va a pecado. Inocente significa alguien que necesita ser limpio. Alguien que todavía no es justificado con la sangre de Cristo. Alguien que necesita ser perdonado. Eso significa inocente. Por eso dice que vino maldición sobre la tierra. Porque la tierra fue maldita desde los días de Noé, de los días, de Adán. Porque se volvieron hombres sin Dios. Hombres sin Dios. La maldición significa, si la bendición es Cristo, la maldición que es una vida sin Dios, una vida sin el Espíritu Santo. Santiago 3:9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hablando de la boca, que están hechos a imagen y semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Porque esta sabiduría, quien actúa así, muestre por la buena conducta sus obras de sabia mansedumbres. Pero si tenéis celos amargos, Caín. Celos significa Caín. Incontención, violencia es Caín. No te jactéis ni mientas contra la verdad, la mentira, Caín. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal y diabólica. Una versión dice,
del mismísimo infierno. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La tierra ya no aguanta. No aguanta personas que odian. Por eso mi Señor Jesús viene. Porque si el odio sigue creciendo y por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. La tierra ya no aguanta tanto odio sobre Cristo. Y nosotros estamos en Cristo. Mataban a la gente que entraba. No permiten que un pecador llegue a una iglesia. No permite, porque los expulsan de la iglesia. Llegará el día, dijo el Señor, donde los expulsarán, los echarán fuera. Y pensarán, dice, que le rinden un favor a Dios. ¿Cuántos están alegres, queridos hermanos, que un pecador se vaya de la iglesia? Juan 16, 2. Estas cosas he hablado para que no tengan tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Oh, qué tremendo. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Llegará el día donde no permitirán que entren a una iglesia, no permitirán que se acerquen al altar. Los matarán gente derramadoras de sangre, porque no conocen el poder de la sangre de Cristo, porque son una generación de Caín, porque la tierra ya no los aguanta. Ya la tierra ya no los aguanta de tanto odio. Si humanamente no los aguantamos, ¿qué será? La tierra no los aguanta. ¿Sabe qué? Mejor pedir perdón. ¿Piensas tú que Dios te ama? ¿O Dios te odia? Dios odia a la gente derramadora de sangre, aquellos que expulsan a las personas, que no los dejan participar, que no los dejan entrar. Nadie merece ser despreciado por fallar, porque Dios juzgará, condenará, y créanme que Dios está luchando porque las personas cambien. Yo soy un hombre todavía con debilidades. Yo soy un hombre pecador. Yo soy un hombre que falla y se equivoca. Merezco ser despreciado, merezco ser echado. A mi Señor Jesús, para que vea que la gente está tan errada. Un hombre justo, un hombre sin pecado, un hombre sin engaño. Y la gente se equivocó en su mente, diciendo que él era un hombre pecador, agitador, perturbador, un hombre endemoniado, un hombre que merecería ser maltratado. Si a un justo se lo hicieron, ¿cuánto más a nosotros que fallamos? No merecen estar ni de predicador, no merecen estar en el altar, no merecen un privilegio, no merecen nada. Quizás sí, pero la misericordia de Dios ahí está. Porque la sangre de Cristo, queridos hermanos, la sangre de Cristo está presente en nuestra vida. La sangre de Cristo todo lo perdona. Y por eso en esta mañana nosotros no te vamos a juzgar, queridos hermanos. Quien te va a juzgar es Dios por no pedirte, no ponerte a cuentas. Pero si tú te acercas a Él y pides misericordia, Él te va a perdonar. Desafortunadamente hay Caínes dentro de la iglesia, derramadores de sangre. Y esta sangre dice que clama desde ahora: ven, Señor Jesús. Cristo ya no los aguanta. Si Cristo no viniera a tiempo, no viniera antes de tiempo, nadie sería salvo. Porque la gran tribulación tiene que ver con gente que odia. Los musulmanes, la gente religiosa, matarán a los cristianos. No porque son cristianos, porque Cristo está, porque ellos no soportan la sangre de Cristo. Ellos saben que poderosa es la sangre de Cristo para perdonar todo pecado. Pero ellos odian la sangre de Cristo, en el nombre de Cristo lo odian. No soportan que un pecador se arrepienta. No soportan que un pecador todavía Dios le dio un privilegio.
no lo soportan. Santo no es aquel que no comete ningún pecado. Santo es aquel que lucha cada día por limpiar su vida, porque está obedeciendo a la palabra de Dios. Si fuéramos perfectos ya no estuviéramos aquí. Por eso es importante, hermano, que usted entienda que tiene que lavarse y limpiarse con la sangre de Cristo. Venir a los pies del Señor y tener mucho cuidado de no despreciar, de no intentar, de no dejarte llevar y mucho menos agruparte con personas que menosprecien y rechacen la vida de otros, porque ténganlo por seguro que en el momento que te sientas a hablar y a despreciar la vida de otros, ya Dios lo está haciendo contigo. Cada uno dará cuenta por sus propios pecados, por sus propios errores. Es importante que vengas a los pies de Cristo y deja que Dios obre sobre la vida de los demás. La tierra ya no aguanta personas que odian. Y por eso fueron muertos en el diluvio. Por eso fueron muertos en el diluvio, porque habían corrompido sus caminos. Ya no había la misericordia. Ya no se decían, hermano, usted deje de hablar de la hermana, del hermano. Vamos, que Dios tenga misericordia, vamos a ayudarlo a entrar. Ellos ya no levantan al caído. Ellos aplastan, le ponen el pie al caído. Qué tremenda esta generación de iglesia, de creyentes, que en lugar de levantar al caído, le ponen el pie. Que en lugar de sanarle las heridas, lo siguen azotando. Y a Dios no aguanta este tipo de personas derramadoras de sangre, porque hay mucha gente que está en una iglesia que no son amadas, son odiadas. Y todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Y los homicidas no tienen parte en el reino de Dios, ni heredarán el reino de Dios. Queridos hermanos, dice que merecen el infierno. Arrepiéntete. Que Dios tenga misericordia de tu vida. No te metas en la vida de los demás, porque Dios está luchando por ellos, como está también luchando por tu vida. No importa qué pecado hayas cometido, Dios te perdona. Si en una iglesia te sacaron, pensando porque eras pecador, quizás pecaste, te equivocaste. Pero la sangre de Cristo puede hacer que tú, hermano, vuelvas a casa. La sangre de Cristo puede hacer que tú te reconcilies con el Señor. Él no te está condenando. Él está buscando la manera que tú entiendas que lo que a Él le importa es que vuelvas a casa. Lo que le está importa a nuestro Señor es que tú te reconcilies, porque la sangre de Cristo tiene poder. Hay mucha gente, el diablo odia la sangre de Cristo, no odia a los cristianos, sabe que la sangre de Cristo está en ellos, porque eso significa ungido, están ungidos con la sangre de Cristo, tienen el sello del Señor. El Señor se los puso a los pecadores, para que a través de ellos vieran que este sello del perdón estaba sobre nosotros. Gracias, Padre bendito, por habernos perdonado. Gracias, Padre bendito, por habernos reconciliado contigo. Gracias, Padre, por derramar tanta misericordia. No te metas con nadie. Y no hagas caso de la gente que piensa que dice que llegará el día donde pensarán que le hacen un favor a Dios. Que el expulsarte, el atacarte, les hicieron un favor a Dios. Dios lucha por cada hombre, por cada mujer. Que no se pierda, hermano. Ven a Cristo. Si en una casa, en una iglesia te sacaron, te odian, o sea, te lo dicen personalmente, no es que tú te lo estés imaginando, porque hay gente que se lo imagina. Busca otra iglesia, que Dios te guíe a toda verdad. Muchas gracias por su tiempo. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de hacer las cosas bien, porque la tierra ya no aguanta. La tierra está clamando venganza. Y Dios se va a vengar de la gente, de tus enemigos personales, de la gente
hostil, cruel, antipática, gente que no te ora por ti, gente que te desprecia, gente, queridos hermanos, que se rehúsa a someterse a la voluntad divina. Que Dios nos ayude. La tierra gime por tanta violencia, por gente derramadora de sangre que no soportan que la gente se equivoque, que peque, que haga algo ellos, porque ellos, si no actúa Dios, ellos van a actuar. Son gente vengativa. Bendito Dios, Padre, perdónanos, límpianos, ayúdanos, cambia nuestro corazón, nuestra mente, y damos gracias a Dios. Si tú ves a tu hermano pecado, pídele a Dios que Dios le dé vida. No dice ve y destrúyelo, dice ve, pide por él, habla con él y levántalo, no le pongas el pie. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y Cristo te ha extendido la mano, hermano, para levantarte. La gente hoy en este tiempo se da inhumana, desnaturalizado. Y lo más tremendo, que esos dos significados significa lo mismo que la palabra Caín. Que Dios te bendiga. Dios te guarde y muchas gracias por su tiempo. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Que Dios nos dé la oportunidad de seguir adelante. Ama a tu esposo, tu esposa, tus hijos, la gente de afuera, tus hermanos, y deja que el Señor te guíe y te ayude, que sea un instrumento de bendición y no de maldición. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.